Hay en el feminismo contemporáneo una lógica perversa que les dice a las mujeres que si no son feministas, están faltando su conciencia de género, que cualitativamente hablando, una mujer no feminista es menos que una mujer feminista. Esto se ve muy claramente en la última consigna de moda que hemos visto en las últimas marchas feministas en América Latina, que ya no solamente pintan en las paredes muerte al macho, sino que ahora han empezado a pintar y a las héteras también, muerte al macho y a las héteras también. Claro, las héteras serían las heterosexuales, las mujeres heterosexuales o cisgénero que son traidoras a la conciencia de género que deberían tener por ser mujeres. Esto, por supuesto, es un pensamiento oxidado, anticuado, que tiene que ver con el marxismo, con la lucha de clases, que hoy se ha traspolado en lucha de género, y de esa manera lo que antes era la conciencia de clase que el obrero debía adquirir, ahora la mujer se supone que debe adquirir una conciencia de género para ser completamente una mujer liberada, una mujer luchadora. Hoy estamos, sin embargo, asistiendo a este discurso que en definitiva genera mujeres débiles que no tienen nada que ver con el discurso del empoderamiento. Son mujeres prestas a ofenderse por cualquier tipo de cosas e impermeables a cualquier tipo de crítica. Las críticas las ofenden sin más. Hoy, sin embargo, estamos con una mujer realmente crítica. Mamela Fiallo Flor, una gran amiga desde hace varios años, con quien vamos a estar dialogando sobre estos temas, porque Mamela es una rara avis. Ella no se asume como feminista, entonces estaría faltando un poco a la conciencia de género. ¿Cómo estás, Mamela? Bien, gracias. Háblame un poco de vos. Bueno, ¿qué haces para que la gente te conozca? Soy columnista en el Pan Am Post, soy voluntaria en la Fundación Libre, donde colaboro con Agus desde la perspectiva de género y también el auge del socialismo en el continente. Fui cofundadora del Partido Libertario Cubano en Cuba y también de la biblioteca Mises Mambí, que se llama así por los héroes de la independencia de Cuba. Soy profesora, traductora. Traductora, haces muchas cosas. Hago de todo, ¿no? Y lo que menos hago es dormir. Ahora estoy lesionada, pero soy arquero de fútbol, juego con varones. Ah, mira vos. Jugaba antes de romperme un poco la pierna y... ¿Tuviste algún problema de género en ese sentido alguna vez? En realidad, que me perdonen mis camaradas feministas, pero el kinesiólogo me mandó a andar con tacos. Ajá. Porque me choqué hueso con un varón, sí. Y ahora necesito fortalecer los gemelos. ¿Te hizo falta el feminismo para jugar al fútbol? Jamás. Me gané mi lugar en la cancha demostrando lo que soy. No con una cuota. De hecho, se están implementando torneos mixtos en los que se impide a los varones patear al arco. Y no puedo participar ahí porque es como una castración. Es una aceptación de ser inferior a tal punto que la igualdad exige el privilegio y el detrimento del otro. Es acomodar las reglas no para que sean iguales para todos, sino para hacer a todos iguales. Exacto. Que no es necesariamente lo mismo, es la diferencia entre la igualdad ante la ley y la igualdad a través de la ley. Exacto. ¿Qué es para vos el feminismo hoy? ¿Qué pensás del feminismo como En eso mujer? solemos discrepar, pero yo no veo ninguna etapa benévola del feminismo. Para mí son nefastas todas y la peor es esta, quizás por lo multitudinaria que es, pero no conceptualmente la peor. Porque el feminismo parte de la base que la mujer estaba en una posición inferior al varón. Y en realidad lo que estaba en una posición diferente del varón. Ajá. Por ejemplo, en una guerra civil que hubo al final de 1800, mi bisabuela se enfrentó a los soldados que venían a buscar a mi abuelo y dijo: los hombres de esta familia no se esconden debajo de las polleras de sus mujeres. ¿Por qué? Mientras los hombres estaban muriendo en la batalla, las mujeres cuidaban el patrimonio adquirido en el matrimonio. Exacto. Entonces, pretender que esas mujeres estaban en una condición inferior cuando estaban sobreviviendo y los hombres muriendo es una negación total de la realidad. Eso incluso tiene una connotación evolutiva, digamos. Es imposible la supervivencia de una sociedad allí donde no es el hombre, sino la mujer la que va a la guerra. O sea, una sociedad que no existe, y por algo no existe, porque la supervivencia de una sociedad depende de la conservación de sus mujeres. ¿Por qué razón? Porque una mujer puede tener un hijo por año. Un hombre puede tener múltiples hijos por año. Sí. Esto no es una apología de la, digamos, de los Don Juan, digamos, ¿no? No. Esto lo que digo es lo siguiente. Pensemos en una guerra como
la de la Triple Alianza. Paraguay, solito contra 3 países, no vamos a hablar sobre temas históricos, pero después de esa guerra, Paraguay vive una crisis demográfica terrible. Y en Paraguay quedan, no quiero inventar cifras, pero más o menos queda 7 mujeres por cada un hombre. Más o menos, creo que esas eran las cifras, más o menos. Si la ecuación hubiese sido al revés, porque las mujeres eran las que iban al campo de batalla, la sociedad paraguaya no se compone más. No se compone más. La sociedad paraguaya se compuso porque quedaron más mujeres que hombres. Entonces eso tiene incluso un sentido evolutivo y de conservación social. Ahora bien, yo sé que vos sos crítica del feminismo y a veces más crítica que yo. Vos lo has dicho recién, yo no veo de positivo nada en general por la filosofía que alimenta el feminismo de todas las épocas. No vamos a meternos con eso ahora, pero ¿cuál es la relación entonces que vos tenés con el feminismo a nivel personal, fuera de lo que es el terreno de las ideas, el terreno de la práctica? Es decir, ¿cuál es tu vínculo con las feministas? ¿Has tenido algún problema? ¿Has tenido algún ataque? Porque digo, nos hablan sobre la sororidad y en este video queremos hablar de la sororidad. ¿Existe la sororidad? ¿Qué es la sororidad? ¿Vos la vivís? No, al contrario, una mujer al presuponer que debemos encajar en ciertos estereotipos, y ellas odian los estándares de belleza, pero adoran imponer sus propios estándares. Sí. Nosotras somos enemigas, nosotras somos los nuevos burgueses. Claro. Porque nosotras nos unimos con el enemigo y no solo que somos sus aliadas, les amamos a los hombres. Claro. Entonces yo, muy por el contrario, he recibido amenazas. De hecho, te pasé alguna vez y va a aparecer en pantalla en algún momento. ¿Qué te dijeron más o menos? Pidieron que me quemen en las plazas públicas. ¿A raíz de qué? A raíz de que fui al lanzamiento en la Feria del Libro, a tu evento con Nicolás Márquez. A una amiga que estaba conmigo le escupieron, a mí me pegaron nada menos que con un consolador en el rostro. Sí, yo lo comenté eso en un programa de Eduardo Feynman. Sí, habían ido a pegar con un consolador. Sí. Justamente porque estaban hablando de la identidad de género y yo decía que una persona tiene el pleno derecho a expresarse como quiera. Sí. Si se quiere expresar de una manera, puede hacerlo, con la misma libertad que uno puede decir que alguien es biológicamente de una manera y que se identifica de otra. Y entonces una de estas feministas, con pañuelo verde, que haciendo apología del aborto, me pidió corroborar mi sexo. Porque yo le dije, si yo digo que me identifico varón, y al querer aproximarse a mi sexo, quiso ver dentro de mi pantalón. Le marqué distancia y cuando le marco distancia es que me pega con un consolador en la cara. ¿Qué fue? Como una suerte de acoso. Sí, yo quise honestamente, así con esta voz suave y templanza que me escuchan, yo me acerqué a hablar con ellas porque estaban gritando, insultando, agrediendo y les dije, chicas, ¿saben de qué están hablando? Porque estaban hablando de fascismo. Y siendo liberales, que nos equiparen con el fascismo es un error conceptual y aparte defendemos la libertad de expresión. Y entonces gritaron facho y gritaron nazi y les expliqué que son ellas las que pregonan un verdadero genocidio, como es el caso del aborto. Pero ellos deshumanizan. Sabemos muy bien que atrás de todo esto está, digamos, la izquierda que necesita del conflicto justamente para poder reinventarse. Y en ese sentido lo que yo veo es que este feminismo está desequilibrando las relaciones entre los sexos. ¿Cómo ves que está impactando a ese nivel sociológico el feminismo contemporáneo? Un montón. Hoy en día para un varón es un riesgo social, legal y hasta penal tener una relación con una mujer. O sea, estamos realmente desalentando no solo el matrimonio, sino hasta el noviazgo. Primero que la segunda ola del feminismo, que fue la de la liberación sexual, que desvincula el amor del sexo, generó un exceso de oferta a la demanda. Sí. Entonces, el sexo se consigue muy fácil, por un lado. Y por otro, el varón, si tiene una relación con una mujer, él puede ser denunciado por violencia de género sin haber hecho nada, porque no necesita prueba. Y en el caso de casarse y separarse, la mujer se queda con todo y se queda con los hijos. Entonces, hay realmente un problema estructural, legal y social que desalienta
hasta te diría la heterosexualidad. Sí. El pensamiento a largo plazo, la proyección. Era bastante gracioso ahora con el caso de Nair Galarza escuchar a las feministas hablar de la justicia patriarcal, cuando sabemos muy bien que en familia, por ejemplo, el terreno jurídico, en el fuero familia, las que tienen las de ganar siempre, son las mujeres. Es como en el caso laboral, por ejemplo, los que tienden a ganar siempre son los empleados, son los trabajadores. Bueno, en el fuero familia es la mujer. Encima nos hablan sobre la justicia patriarcal para defender a una asesina, cuando en Argentina ya hay movimientos feministas peticionando una inversión en lo que hace a la carga de la prueba. Es decir, yo soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. En el caso de las relaciones entre los sexos, lo que se está pidiendo en el feminismo argentino es que se modifique la estructura jurídica para que yo sea culpable hasta que yo demuestre que soy inocente. Es decir, vulnera un fundamento ineludible de lo que es el derecho occidental. Claro. Entonces, cuando se habla sobre justicia patriarcal, a mí me da gracia y me lleva a pensar en qué significa en definitiva la igualdad de género. Porque, viste, a las feministas que generalmente tienen un casetito y entonces repiten más o menos siempre lo mismo, cuando les preguntás por qué ellas son feministas, te dicen, pues yo estoy a favor de la igualdad de género. Yo te pregunto, vos no sos feminista. Entonces supongo que no estás a favor de la igualdad de género y en ese caso, ¿por qué? ¿Qué entendés vos por igualdad de género? ¿Lo aceptás, lo apoyás, lo rechazás? Yo creo en los derechos individuales como liberal que soy, entonces creo que debemos ser iguales ante la ley, como tal, inocentes hasta demostrar lo contrario. Y la igualdad de género, que merece colmillas súper grandes, no se trata de igualdad, se trata de imposición. Por ejemplo, se trata de que seamos 50-50, de que se nos contrate por nuestros genitales y no por nuestras capacidades. Entonces se nos trata a las mujeres como si tuviésemos que andar con una escalerita que nos da un impulso porque solas no podemos. Hablan de empoderamiento y nos tratan como inútiles. No nos tratan como mujeres, sino como niñas chiquitas que hay que auparles. Y en realidad, ahora hasta quieren la criminalización del piropo, del acoso. Estamos entrando en la era del crimental. Quien haya leído o visto la peli de 1984 sabrá lo que es. O sea, aparte de eso, de volverte tan vulnerable que las palabras te quiebran. ¿Qué clase de empoderamiento es ese? Eso es lo que yo me refería hace un rato cuando decía, la mujer de hoy no está empoderada por el feminismo. Es reacia a cualquier tipo de crítica, se ofende al más mínimo aseveración de otra persona y no hace falta que sea un hombre el que se la diga. Con que una mujer como vos lo diga, seguramente del otro lado está lleno de feministas que deben estar mirando este video y estar terriblemente ofendidas. Ahora bien, yo cuando pienso sobre la igualdad de género, digo, bueno, la verdad es que es bastante selectivo la igualdad de género que esta gente quiere, porque yo no veo ningún feminismo pidiendo igualdad de género a la hora de la recolección pública de la basura. Es decir, ¿quiénes son los que están subidos sobre los camiones de basura recorriendo toda la ciudad y recogiendo las bolsas de las veredas y metiéndolas dentro de un camión? Por dar un solo ejemplo, porque podemos hablar de trabajos insalubres al por mayor y siempre es el hombre el que figura ahí. Las guerras, otro tema que habíamos tocado hace un rato, es el hombre. Entonces yo no veo tampoco gente pidiendo igualdad de género en cuanto a la cantidad de egresados de la universidad, donde el 33%, donde las mujeres ocupan un 33% más de los lugares de los egresados en Occidente en general, hoy en día en las universidades. ¿Cómo hacemos una política de igualdad de género para eso? ¿Obligamos a la mujer a estar sobre un camión de basura metiendo bolsas? ¿Obligamos a la mujer a recibirse menos? ¿O empezamos a probar a los hombres, en vez de con la nota de 4, que es la que se usa acá en Argentina, con un 2 para que se reciban más rápido? Sí, bueno, de hecho en Inglaterra permitieron en universidades de élite que las mujeres tengan más tiempo para los exámenes porque son más reflexivas. Entonces, para que tengan la misma nota, se agregó más tiempo. Yo que soy pedagoga, se está hablando de la regla de oro, que es que ahora que hay educación mixta, porque antiguamente eran separados, las niñas marcan el estándar de conducta porque son más prolijas, porque son más ordenadas y porque disfrutan de ser obedientes. Claro. El niño, más que el varón adulto, el niño es más rebelde, más inquieto. Entonces al niño se le está tratando como una niña defectuosa. Y no solo eso, sino que el ambiente escolar, sobre todo en primera instancia, es predominantemente femenino. No hay muchos varones, y eso también aumenta la brecha de género, no hay muchos varones
en educación de primera instancia. Claro, claro. Y también está el hecho que es un rol maternal, Sí. que el feminismo niega las predisposiciones biológicas de que las mujeres somos más enfocadas a sujetos, los hombres más enfocados a objetos, por ende suelen ser más objetivos, nosotras más subjetivas. Y estas particularidades cognitivas que ayudan en la didáctica son ignoradas, porque la igualdad viene a expensas de la negación de la diferencia. Claro, claro. Vos usaste un concepto que me gustó mucho, es nos tratan como niñas. Y en defectuosas. El fondo, defectuosas. No, pero antes de esto, había hablado que el feminismo a las mujeres las tratan como niñas menores de edad, digamos. Ah, sí, sí, sí. Entonces la pregunta es, ¿por qué pensás que ha pegado tanto el feminismo en las niñas justamente, en las jóvenes? Hablamos jóvenes de colegios secundarios, jóvenes de entre 12 y pongámosle 25 años. O sea, una buena brecha. ¿Por qué ha pegado ahí tanto? Bueno, si vemos muy al fondo está el tema subjetivo, que apelan a las emociones. Durante mucho tiempo congregaron la campaña del Ni Una Menos. Sí. Y con esto nos están matando. O sea, vos generas una hasta psicosis, te diría, colectiva, una histeria colectiva. Odian este término, pero hay que decirlo, de que nos están persiguiendo y entre nosotras nos están... Por ser mujeres y nosotras nos tenemos que cuidar. De eso se alimenta mucho la ignorancia. Por ejemplo, cuando se hunde el Titanic... Sí. Que mueren mayormente varones, hasta en ficción muere Jack y no su amada. Sí. Cuando esto sucede, construyeron un monumento a los hombres agradeciendo a las mujeres por su sacrificio. Más allá de la guerra y en lo estatal, en lo social, mujeres y niños primero. Siempre. Siempre. Incluso de forma inconsciente. No hace falta que esté reglamentado. Vos fíjate la matanza de Las Vegas, yo lo comenté alguna vez, de forma casi instintiva los hombres se tiraban sobre mujeres que no eran sus mujeres para protegerlas de las ráfagas de ametralladoras que le venía desde, no sé, un piso número 15, 17, por ahí, de un hotel de Las Vegas en un show de country. Entonces el hombre instintivamente se tiraba sobre las mujeres porque no había escapatoria, no había ninguna reglamentación. Si alguien nos mata desde arriba, los hombres por favor tírense sobre las mujeres. Era algo casi genético, diría yo. Si nos fijamos, la espalda del varón es más ancho. O sea, su rol protector viene antes de la cultura, antes de la sociedad y también por la escasez, como decías vos antes, y eso se aplica a muchos otros ámbitos. Hay un psicólogo que fue feminista en el auge del feminismo de segunda ola y se volcó cuando vio lo que estaba pasando. Warren Farrell se llama, fue psicólogo de John Lennon. Él tiene una frase clave que dice: cuando tu supervivencia depende del sacrificio del otro, te vuelves inmune a su dolor. Entonces, como se presupone que el hombre se debe sacrificar para nosotros, lo que le pase nos es indiferente. Y en esto hay una ola del feminismo mínima que es compasiva y le adjudica al patriarcado. Claro. Y esto es, de nuevo, surge del desconocimiento, porque desconocen lo que es psicología evolutiva, biología, y también le niegan, no sé, si bien el mundial ven la sensibilidad que puede tener un varón, tanto por alegría como por tristeza. Claro. Y eso también es algo económico que niegan, que acorde más abundancia hay, más libertad hay. Claro. Entonces el hombre ya no tiene que cazar porque va al supermercado, como la mujer ya no tiene que atender a la casa porque tiene electrodomésticos. Yo creo que, bueno, yo siempre digo, lo que liberó a la mujer, en todo caso, no fue el feminismo, fue el capitalismo, que reduciendo la cantidad de trabajo la cantidad de energía física que se necesitaba para el trabajo, involucró a la mujer en el espacio de la producción. Y eso no es por ninguna revolución feminista, sino por una revolución estructural económica. Pero al margen de ese tema, hablabas vos sobre el tema de que se está generando un conflicto y una suerte de histeria colectiva. Claro, la izquierda necesita generar conflictos para poder sobrevivir, que es algo que ya habíamos marcado y hemos marcado siempre. Pero está también acá el tema de la moda. Yo veo que en estas nenas, porque la verdad es que muchas de ellas son nenas, imponerle el uso de un pañuelito verde, por ejemplo, se convierte en algo cool. Si no tenés el pañuelito atado en la mochila, bueno, no estás a la moda.
No sé si vos lo ves a esto de esa forma, porque yo creo que es una incidencia muy grande en cuanto a por qué las mujeres se prenden tanto en la onda feminista. ¿Hay una cosa estética o hay algo de estar a la moda? ¿Hay algo de ser mujer? Porque si no sos feminista no sos mujer, ¿no? Sí, bueno, hay que reconocer también, no sé si conoces la pirámide de Maslow, que habla de las necesidades sociales, es esta cosa de pertenecer. Sí. Y en la Argentina hay una cosa muy arraigada en la cultura que es no solo tribalista, sí, sino se vive en el fútbol, por ejemplo, que es yo tengo que ser de tal o cual manera. Y eso para el ámbito liberal es muy difícil de lidiar porque no hay la conciencia de ser individuo. Claro. Es la conciencia de clase, yo tengo que ser de tal manera. Entonces, si soy mujer, en honor a las demás mujeres, tengo que ser así. Claro. En lugar de ser yo misma, en lugar de pensar por mí misma. Y por eso es que estamos ahora lidiando con el aborto, porque se cree que es derecho de la mujer matar a su hijo. Y en lugar de consagrar a la mujer como un individuo, como un adulto, como una persona responsable de sus actos, porque no hay esa cohesión de libre y responsable, se cree que tiene que haber una concesión particular para la mujer. Porque esa no es una igualdad de derechos. Le estás negando el primer derecho a un ser humano y estás dando... el derecho a vivir. Claro, y le estás dando una potestad a la mujer que no le das al varón. ¿Hay sororidad para las que no usan pañuelo verde, Mamela? No, claro que no. Hay violencia para nosotras. Hay violencia. Hay agresiones físicas, verbales. ¿Cuál sería el mensaje para cerrar que le dejarías a la gente de nuestra generación, digamos, a esta generación joven? ¿Cuál sería el mensaje ya para cerrar que vos como mujer que no convalidas el feminismo en ninguna de sus formas, qué tipo de mensaje le dejarías a esa gente que por ahí duda, que por ahí adhiere al feminismo, que está en una zona más o menos gris? Sería una invitación a estudiar, a aprender y a ver cómo les están manipulando a los demás. Decía Mark Twain que cuando estás haciendo lo que hacen todos los demás es tiempo de reflexionar e ir hacia el otro lado. Justamente es esa la idea. Estamos en la era de la información, donde si te engañan es porque te dejaste. Alguna vez escuché que cuando todos dicen lo mismo es porque nadie está pensando. Y eso es lo que pasa. Siguen como corderitos y están obedeciendo. Invito a los individuos, a las personas de la adhesión política e ideológica, preferencia, identificación sexual, que sean sí mismos y que no sean lo que esperen que sean, porque se convierten en lo que critican, una masa obediente. Gracias, Mamela. De nada.